compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Soy el pastor Adolfo García de la Iglesia Bautista Oikos y deseo este momento compartir esta palabra que estoy seguro será de una bendición para tu vida. Así es que busca tu Biblia, tu cuaderno de notas y tu lápiz y anota lo que el Señor te dice en esta mañana a través de su palabra. Y hermanos, vamos a recordar lo que estamos viendo a través de varios domingos. Hemos venido predicando temas que tienen que ver con la restauración, con el avivamiento, ¿verdad? Durante varios domingos. Así que cada domingo que predico no es una sorpresa o no debe ser algo que el pastor lo hizo ayer para predicarme hoy. Sí, hace ya casi 2 meses que venimos tratando este tema de cómo reverdecer, cómo podemos volver a retomar el gozo de la vida cristiana, cómo podemos volver a disfrutar, cómo es que nosotros podemos sentir alegría de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de cantar, de salir con nuestra familia en cualquier momento, cuando estamos en la casa. Hay mucho cristiano afligido a veces y tiene que ver con la condición espiritual. Hay otras aflicciones que el mundo nos trae, como cuando uno no le alcanza los recursos, pero hay una situación de la vida que es perenne a través del tiempo y que está muy marcada por nuestra relación con Dios en nosotros los cristianos. Hay cristianos tristes y entonamos un canto hace mucho que decía: no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo, porque la palabra del Señor nos recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que cuando estamos afligidos hay algo que viene de Dios que nos da fortaleza para enfrentar las dificultades, y entonces esa tristeza puede ser manejada de la mejor manera. Y hablamos lo importante que es revisar el corazón y darnos cuenta dónde nuestra vida está agrietada, dónde es que mi vida refleja debilidades, dónde yo necesito reforzar. Fue el mensaje cuando prediqué de Nehemías, que salió para mirar la condición del muro y se dio cuenta que el muro estaba destruido y las puertas estaban quemadas y la gente estaba viviendo en oprobio, en vergüenza delante de los pueblos vecinos, después de haber sido un gran pueblo, un pueblo grande y fuerte y rico. Ahora vivían en vergüenza. Después de tener mucho, ahora no tenían nada y les daba pena. Y Nehemías les dijo: ¿por qué no levantamos esto y ya no vivimos más en vergüenza? ¿Por qué no hacemos algo y restauramos el muro para no vivir más en vergüenza? Y entonces el reto es: ¿por qué no revisamos nuestro corazón? ¿Por qué no revisamos qué es lo que a mí no me permite disfrutar la vida cristiana? ¿Serán mis amigos? ¿Será mi carácter? ¿Será mi manera de ser? ¿Serán ciertas relaciones que yo tengo con algunas personas que me afectan? Cada uno debe hacer un examen. El salmista decía: examíname, oh Dios, mírame, prueba mi corazón y ve si hay en mí algo que no está correcto. Y entonces, Señor, corrígelo. Así como cuando vamos al doctor y queremos que nos examine bien, que nos alumbre los oídos, que nos vea los ojos, que nos diga abra la boca y mete la paleta y revisa, y uno se viene feliz cuando el doctor lo toca todo y le dice: no tenés nada. Nos venimos molestos cuando vamos y ni siquiera nos vuelve a ver y ya tenía la receta lista. Y cuando vamos al Señor tenemos que decirle: vea, Señor, examíname y dígame la verdad. Soy un hablador, soy un mal pensado. Y el Espíritu Santo que mora en su corazón le va a reflejar la verdad, le va a reflejar lo que hay en su corazón. Y después les hablé en otro de los mensajes, de la adoración verdadera, de la adoración que al Señor le agrada, que era una adoración que tenía ciertos requisitos. La adoración, no adoramos solo porque estamos cantando o porque estamos de rodillas, adoramos cuando somos conscientes de qué es adorar. Y adorar es postrarse al Señor. Y postrarse, no solamente inclinarse, pero entregar la vida por completo. Estar dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios. Adoramos cuando obedecemos a Dios lo que nos dice en su palabra. Su palabra dice: no mientan los unos a los otros. Usted no puede adorar si vive pegado de la mentira constantemente. La palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos amarnos unos a otros, así como nos amó el Señor. Pero no adoramos cuando guardamos rencor
resentimiento contra otra persona, no podemos adorar. Tal vez usted cerró los ojos, alzó sus manos y cantó, pero no adoró porque hay resentimiento, hay algo que molesta en su corazón. La adoración tiene un precio, un costo, y es una entrega, un sacrificio total del ser físico y espiritual al Señor. Y San Pablo nos dijo en Romanos 12, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque eso es lo que a Dios le gusta, un culto bien pensado. Sí, Señor, yo sé, aquí te doy todo lo que tengo y todo lo que soy, y dime qué tengo que corregir. Y Abraham le ofreció lo mejor, ofreció a su hijo Isaac, y el Señor le proveyó para aquel sacrificio. Y la semana pasada, vengo pegando brincos grandes de los sermones, porque si no, no compartimos lo de hoy, pero la semana pasada hablábamos de la importancia de adorar con todo lo que tenemos, porque a veces queremos adorar, pero queremos dejar ciertas cositas por fuera. Y siempre recuerdo la figura, una caricatura de un hombre bautizándose en el río, el pastor lo está bautizando, y él sí se bautiza, pero saca con su mano la billetera, no deja que su billetera se moje, no quiere que su billetera también sea incluida en esa muerte y ese renacer. Y hablamos de la manera como debemos nosotros darle al Señor. Y dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a la persona que le da con gozo. Y entonces estamos pensando en lo maravilloso que es ofrecerle al Señor todo lo que somos. El dinero es una cosa pequeña en nuestra vida, porque tenemos otro montón de cosas. Pero es un fiel reflejo de cuánto ama uno a Dios, cuánto le da también. Eso significa cuánto aprecio le tengo al Señor. Y vimos el ejemplo de Caín y de Abel. Los dos ofrendaron. Dios miró. La gente quizás no lo percibió. Usted dirá, solo estaban Caín y Abel. Seguro había más gente ahí. Pero el escritor bíblico solo nos interesa ilustrar lo que sucedió con Caín y Abel. Y cuando salieron de aquel acto de adoración, Caín salió molesto y Abel salió contento. Nadie dijo nada. El tesorero no fue para decirle a Caín, Caín, qué poquillo diste. No le envió una tarjeta a Abel para felicitarlo. Pero Dios miró el corazón y Dios se dio cuenta que Caín llevó, ¿recuerdan? ¿Qué llevó Caín? Caín, una ofrenda. No lo peor, Caín llevó una ofrenda. Escogió tomates, chiles, plátanos, todo y lo echó en una canasta, lo llevó una ofrenda. Pero Abel, ¿qué llevó Abel? Lo mejor. No era que Caín llevaba cosas feas, pero llevaba una ofrenda, cualquiera. No se preocupó por elegir bien su ofrenda y pensarla bien y darle al Señor lo mejor. ¿Cuántas veces le traemos al Señor una ofrenda? Sí, Señor, yo ofrendo, pero ¿qué ofrenda? Cualquier ofrenda. Pero Abel trajo lo mejor. Y ya hoy cerramos con ese tema porque hoy quiero compartirles que la manera también como podemos reavivar nuestra vida tiene que ver con el perdón. ¿A cuánto le gustan que los perdonen cuando hacen algo indebido? Siempre estamos pensando y buscando a veces la persona a la que hemos lastimado para decirle, perdóname. Y ya me acordé de Camilo VI. Perdóname. Estamos diciendo al Señor, perdóname. Perdóname. Le decimos a veces a las personas, a veces nos da vergüenza ir a alguna persona para decirle, mira, perdóname. Dije algo que no debía decir de vos. Perdóname. Hablé con otra persona de usted. Perdón, yo sé que. Y arreglar el tema. Cuando no perdonamos, nunca vamos a poder experimentar el gozo de Dios. Porque hay una sentencia en la palabra de Dios, dice que si nosotros no perdonamos, ¿sabe quién no nos perdona? Dios. ¿Usted quiere que Dios perdone todos sus pecados? ¿Le limpie de toda maldad? ¿Que la sangre de Cristo sea efectiva en su vida? ¿Usted cree que Cristo puede limpiar todos sus pecados?
Sí, pero si usted perdona. Esa es la condición. El Padre Nuestro al final también lo dice. Perdónanos todas nuestras ofensas. Así como yo también perdono a los que me ofenden. Entonces, si ya hay algo que usted está guardando de alguien, algo que es que no soporto, es que me cae mal, es que lo siento con solo sentarse a la par mía, lo percibo eso. No importa, nosotros no dependemos de emociones o de sentimientos en nuestra relación con Dios. Dependemos de la honestidad y la sinceridad de Dios. Dios dijo, y así es. Uno puede excusar a la gente. Y uno puede decir, bueno, te entiendo, sí, tenés razón, de verdad que ese tipo es bien molesto. Pero esos somos nosotros los humanos, que fuimos afectados por el pecado. Y tenemos una mente torcida, una voluntad endeble, unas emociones muy frágiles, porque el pecado nos ha afectado nuestra naturaleza humana. Y entonces no podemos estar centrados en las cosas de Dios, porque constantemente abrimos una puertita al pecado, al enemigo. Y dice Primera de Pedro 5:8. Dice, si Joel lo tiene por ahí, lo van a ver ahí. En la Nueva Versión Internacional dice, practiquen el dominio propio. Sean sobrios, dice la Reina Valera del 60. Sean sobrios. Practiquen el dominio propio. Uno no practica el dominio propio yendo a clases de yoga, sentándose ahí, meditando, dejando la mente en blanco. Ahí lo que uno empieza a practicar es el demonio propio que puede entrar en el corazón vacío de una persona. Practiquen el dominio propio. ¿Por qué? ¿Por qué debemos practicar el dominio propio? ¿Por qué debemos ser sobrios? Porque hay un enemigo que anda rondando. No crean ustedes que Satanás no viene a la iglesia. Dicen que es el primero que llega y se sienta. Por eso es que aquí nos enojamos a veces dentro del templo. Porque Él está también. Porque Él viene. Y entonces uno está adorando y de pronto el Satanás usa sus estrategias para rodear a uno y hacer algo que moleste a aquel. Entonces, ¿cuál es nuestro recurso? El dominio propio. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios en su corazón? ¿Qué dice Gálatas 5? Que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra esas cosas, ¿qué? No hay forma de que el enemigo pueda bombardear nuestra mente, pero hay que estar atento a eso. No hay que prestarle atención. Entonces, cuando el enemigo usa a alguien de la misma congregación para hacer algo que a mí me incomode, yo no debo prestar atención a eso porque estoy adorando y centrado en el Señor. Será el otro el que se está perdiendo la adoración, pero yo no voy a permitir que esas cosas me afecten. Hace mucho tiempo yo les conté una situación que me pasaba a mí en la iglesia casi todos los domingos, y yo dejé de usar el reloj por mucho tiempo, hasta que José me regaló este y bueno, ahora tiene un significado especial, pero dejé de usar el reloj porque vieras cómo me mortificaba cuando estaba ahí mirando el reloj y viendo cómo corría el tiempo. Y cuando empezábamos a las 9:30, recuerdan, y casi nos íbamos hasta la 1 en el culto, y entonces yo me sentía incómodo cuando llegaba la hora de predicar y ya era tarde, y ya eso me quitaba la paz de mi corazón. Y entonces yo hoy vi el reloj, Selenia lo sacó ahí de una gaveta donde lo había tirado, y recuerdo eso. Pero debemos trabajar con el dominio propio entonces, y debemos centrarnos en adorar al Señor cuando estamos en su casa. Y el tema es, hermanos, que a nosotros a veces entonces los cristianos, este mensaje es para los creyentes, que el problema es que Satanás anda como león rugiente y nosotros le damos un pequeño espacio y permitimos que la amargura se entrone en nuestro corazón. La amargura. ¿Qué es la amargura? Dice que la amargura es una angustia del alma. ¿Alguna vez usted ha experimentado amargura en su corazón? Espero que, ojalá que no, pero yo he estado amargado en algunos momentos, mucho.
Es una herida, dice, una herida que no sana y que se puede convertir en lo mismo que a uno le hicieron. Es algo que está ahí adentro. Nadie lo ve, nadie lo percibe, pero uno lo siente. Uno puede sonreír y uno puede hacer mil cosas, pero ese sentido ahí está lastimando el corazón. Un espíritu que se niega a aceptar la reconciliación. No, ¿yo por qué me voy a alegrar? ¿Por qué me voy a disculpar con esa persona? No, porque sí fue él. No, yo no. Yo con Dios. Allá él. No. Jesús nos enseñó cómo debemos tratar esos sentimientos. Y aun cuando nos han lastimado, dice Jesús, vaya usted donde la persona, humíllese, dóblese, llore, pídale disculpas, dígale, lo siento, no fue mi culpa. Pero haga eso, porque necesitamos sacar esa espina de acá, ese recurso que el enemigo usa para no dejarnos disfrutar la vida y lastimarnos. Y ciertamente hay sufrimientos, hermanos, que a veces uno pasa en la vida, que son difíciles y que necesitan que un profesional nos ayude a nosotros a sanar. Hay abusos en la infancia, hay cosas que a veces han sucedido en la vida de una persona que hace que su vida experimente esa amargura en una intensidad increíble y que se necesita que un profesional nos acompañe para ir resolviendo esos temas. Pero la palabra de Dios también tiene respuesta a ese tipo de cosas. Cuando Jesús iba a empezar su ministerio en Lucas 4, 16 al 21, la palabra de Dios nos dice que Jesús ese día fue a la sinagoga, allá en Nazaret, donde él se había criado. Ese día el Señor iba a dar un gran anuncio y fue a la sinagoga donde él se había criado. Y entonces el Señor hizo la lectura bíblica. Le dieron el rollo de Isaías, abrió el rollo en un pasaje de Isaías y el Señor empezó a leer en media reunión. ¿Qué leyó el Señor? Dice que, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, a los que tienen el corazón herido, a las personas que tienen el corazón lastimado. Más bien Lucas dice a las que los tienen quebrado el corazón, a las que tienen el corazón deshecho por diversas causas. El Señor dice, Dios, mi Padre me ha enviado a sanar a la gente que está quebrantada de corazón, a darle libertad a los cautivos, a los que se sienten en una prisión. Y dice, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicarles el año agradable del Señor. Eso vino a ser Jesús. Él puede sanarnos y puede darnos una nueva manera de hacer las cosas. Vino a anunciarnos esas cosas. Pero la gente quiso seguir amargada. Muchos preferían seguir amargados. Juan 1, 11 y 12 dice que Jesús vino a los suyos. ¿Y qué hicieron los suyos? Déjeme a mí con mis problemas y usted no se meta en nada. Yo sabré cómo lo resuelvo. Eso le dijeron. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero la persona que le da la oportunidad al Señor de dominar su carácter, de ser el rey en su vida, de permitirle cambiar esas áreas donde uno se pone terco, Él les dio un privilegio. Dice Juan 1:12, que les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Tiene usted ese privilegio? ¿Le ha dado usted el control al Señor absoluto de su carácter, de su temperamento, de su vida? Me da miedo responder eso, porque a veces uno es cabezón. Y uno dice, a mí nadie me manda. Yo hago lo que me da la gana. Y si yo no quiero hablarle a esa persona, no le hablo. Habían dos mujeres en Filipos. Una se llamaba Evodia y la otra se llamaba Síntique. Evodia significa fragancia. Y la otra creo que significa algo así como dulzura. Y se enojaron fragancia y dulzura en la iglesia. Y Pablo les dice, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. Porque no podemos seguir en la iglesia así. No es sí, ya arreglamos, pero seguimos distanciados. Ruego a Evodia y a Síntique. ¿Hay alguna Evodia aquí? ¿Hay alguna dulzura, alguna fragancia bonita?
¿Hay alguien que con esa fragancia linda para el Señor? ¿Hay Ebodias? Todos somos Evodia. Todos deberíamos ser como Evodia. Una fragancia linda. Como Cíntica. Pero nos gusta oler feo a veces. Nos gusta estar molestos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con la familia de Dios. Y por eso no puede haber avivamiento en el corazón de una persona ni en el corazón de una iglesia, porque somos un cuerpo. Y no se arregla cortando el miembro y lanzándolo a la basura, echándolo, diciéndole, váyase. No se arregla. Cuando hacemos eso, ya el cuerpo está amputado, algo le falta. Se arregla curando, sanando, restaurando, ocupando el lugar donde Dios nos ha puesto, con gozo y con alegría. Dice Hebreos 12, versículo 15. Asegúrense, y leo la Nueva Versión Internacional también, pero dice en Hebreos 12, 15, miren bien. La Nueva Versión Internacional dice, asegúrense. Mirar bien es, póngase vivo. Y en pachuco, ustedes saben lo que es, cómo se dice. Mire bien, asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Eso es una desgracia. Cuando la gracia de Dios empieza a disminuir en mi vida. Cuando me doy cuenta que la bendición de Dios no fluye. Que las cosas se empiezan a poner oscuras en mi hogar. Empiezo a pelear más con el cónyuge. Empiezo a tener más conflictos con el hijo, con los vecinos, en el trabajo, en mi vida, en la iglesia. Entonces, mire bien, ¿qué será? ¿Qué está poniendo en riesgo la gracia de Dios, el favor de Dios? Estamos haciendo algo que obstruye que la gracia de Dios sea sobre mi vida. A veces culpamos a otros de que la gracia de Dios no me llega a mí por culpa de fulano. Si usted fuera como el pastor, pobrecito, estaría lista también. Si usted fuera como fulano, a veces queremos que las personas sean como fulano, sutano. Siempre el pasto más verde es el del vecino. Siempre estamos pensando que allá fulano es mejor, sutana es mejor. Y a veces no valoramos la familia que tenemos. Y debemos mirar bien, no sea que nuestra falta de gracia de Dios sea porque ha brotado alguna raíz amarga en el corazón. Una raíz amarga. Y entonces esa pequeña raíz que está ahí corrompe a muchos. Así es el cáncer, ¿verdad? Cuando lo detectan. Está empezando apenas, está a tiempo. Pero la curación del cáncer es dolorosa. Hay que quemarlo. Hay que aplicar la quimioterapia cuando esa raíz ha crecido mucho. Y entonces perdemos el cabello y nos quedamos calavéricos. Y muchos pierden la vida en esa lucha. Y hay que mirar bien, hermanos, dónde hay pequeñas raíces de amargura en nuestro corazón. ¿Contra quiénes? ¿Y por qué? Seguro le dimos un espacio al enemigo que anda como un león rugiente por ahí, viendo a ver a quién devora. Mire bien, porque eso amarga la vida de uno y causa muchas dificultades y corrompe a muchos. Puede corromper a mis hijos, que es lo que menos quisiera. Puede corromper a nuestro cónyuge, que tampoco queremos eso. Puede corromper a los hermanos con los que yo me relaciono constantemente, porque eso es contagioso. Se contagia. San Pablo dijo en Romanos 12, dijo San Pablo, miren bien con quién andan, pónganse alertas, porque hay algunas personas que en lugar de ayudarle a uno a crecer, lo que ayudan es a distanciarlo a uno. Promueven la división, promueven rebelarse contra Dios. Y con esas personas debemos tener cuidado. No deberíamos de acercarnos mucho a ese tipo de gente, porque sus palabras a veces son como espada de dos filos. Un comentario, no es crítica, pero simplemente un comentario sobre una persona, unas palabras sobre alguien. Y cuando uno presta los oídos para esas cosas, eso se va metiendo
hoy me dijo algo, mañana me hizo otro comentario, 15 días me contó otra cosa, al mes otra cosa, y eso es contagioso, y los que hablan así tienden a juntarse. Se vuelven una camarilla. Y los que se acercan ahí se contagian. Uno puede estar la primera vez con la boca callada, la segunda vez que estuvo ahí soltó algo también. Y cuando se da cuenta, estamos inmersos en una situación de ese tipo. El Evangelio de Mateo dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos obtendrán misericordia. Hay que ser misericordioso, porque cuando alguien nos lastima debemos ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitaremos de esa misma misericordia de Dios para ser perdonados. Necesitaremos de esa bondad de Dios, porque ¿cuántas veces hemos herido al Señor con nuestras palabras, con nuestros actos? Y si no fuese por la misericordia de Dios, hermanos, al infierno fuéramos a parar todos nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Pero qué bendición, que Dios tiene un regalo para nosotros, que no merecemos, una gracia inmerecida. Que la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y deberíamos cuidar nuestra conducta, nuestras palabras, que como dice San Pablo, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No está hablando solo de vocabulario sucio, está hablando de vocabulario que puede ser muy educado, pero muy hiriente, que lastima el corazón. Y hay personas que dicen, es que yo la verdad se la digo a cualquiera en la cara, pero una verdad sin amor es un pecado. La verdad hay que decirla, y a veces hay que poner anestesia para decir la verdad. Hay que primero aplicar la anestesia para poder decir la verdad. No podemos llegar a decirle la verdad a la persona así simplemente, porque esa es la verdad. La verdad debe ser aplicada con amor. Jesucristo así lo aplicó. Jesucristo le dijo a aquella mujer que había sido tomada en el adulterio mismo, la trató con una cortesía increíble, con un amor increíble, y la despidió y le dijo, mijita, váyase y no peque más. Tal vez uno le hubiese dicho, usted es una sinvergüenza, descarada, carebarro, al fin la pudieron descubrir, ahora sí. Pero Dios te ama. La verdad sí nos sirve. Efesios 4:32, San Pablo dice, más bien sean bondadosos unos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios nos perdonó también a nosotros. Qué bonito cuando a uno lo perdonan. Muchas enfermedades son producto de esa amargura, ese sentido de vacío, de querer dominar a veces, el que es amargado es explosivo, está como muy sensible y cualquier cosita lo explota. El que es amargado siempre tiene mucho que criticar, siempre está criticando. No va a decir, estuve hoy perfecto todo, hoy genial, porque siempre lleva un comentario crítico, siempre tiene algo negativo. Y muchas enfermedades son por eso. Gastritis, muchos dolores de cabeza, muchas cuestiones que le dan a las personas, tienen que ver con ese problema que tiene adentro. Que no se lo va a curar un medicamento químico, necesita sanidad del alma. Y por eso San Pablo dice que debemos ser bondadosos, compasivos y perdonadores, así como nos perdonó el Señor a nosotros. Y voy a leer el pasaje de la predicación de hoy, Mateo 18. A ver si empezamos el sermón 23 al 35. Mateo 18. Es una broma, ¿verdad? Dice Mateo 18, que habían dos hombres. Jesús contó esta historia porque Pedro le había hecho una pregunta. Claro, Pedro era un tipo bueno. Y en los pasajes previos estaban hablando del perdón y de cómo solucionar los conflictos. Y Pedro llegó y le dijo al maestro, maestro, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a ese tipo? ¿Cuántas veces debo perdonar a esa persona? Y Pedro mismo se respondió. Pedro le dijo, ¿hasta 7? Era generoso Pedro. Los maestros judíos de la época enseñaban que 3 veces y la cuarta ya no.
Y entonces Pedro duplicó lo que enseñaban en sus días. Y Pedro le dijo, maestro, hasta 7, vea lo bueno que soy. El Señor le dijo, olvídese, Pedro. 70 veces 7, infinidad de veces. Pedro tuvo que quedar admirado. Y Jesús contó esta historia y dice así: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto le debía? 10,000 talentos, una millonada era eso. Los que han sacado cuentas de esos son millones de dólares, ni siquiera de colones. Y como no podía pagar, entonces su señor ordenó venderle a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Todo estaba en juego, su vida, su familia, todo lo que tenía estaba en juego por la gran deuda que él tenía. Y entonces dice el versículo 26, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Y cómo dice ahí? Le perdonó la deuda. Eso es muy importante recordar. El Señor lo dejó libre y canceló la deuda. ¿Qué había dicho el siervo? Ten paciencia conmigo, Señor, yo te lo pagaré todo. Pero el Señor le dijo: por misericordia te perdono. Okay. Y saliendo aquel siervo de ahí, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, una miseria, 100 denarios, comparado con los talentos que él debía a su señor. Le debía 100 denarios. Y entonces, agarrándolo del cuello, lo ahogaba y le decía: págame lo que me debes. Y su consiervo se postró a sus pies y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y verso 35 dice, una sentencia del Señor: así también mi Padre Celestial hará con quién. Mejor lo leemos en primera persona plural. Así también nuestro Padre Celestial hará también con nosotros, si no perdonamos de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Porque podemos decir: así también hará vuestro Padre Celestial con vosotros. Me quedo ya a este lado. Con vosotros. Y cuando uno lo lee, uno dice vosotros, y uno se queda de este lado. Pero así es lo que hará el Padre Celestial con nosotros. Ahora, hermanos, por un momento, ¿hay algo en su corazón? ¿Hay alguna amargura? ¿Hay algo que usted no le ha perdonado a alguien? ¿Algo que sigue guardando? Hay gente que le gusta archivar los malos recuerdos para estarlos sacando todos los días y volverlos a ver y sangrar otra vez. Que llevan cuenta: aquel año fulano me lastimó y después, 6 meses después, me volvió a hacer otra cosa. Un año después me hizo otra cosa. Y llevan cuenta, un archivo ahí de heridas. No quieren arreglarlas porque les gusta disfrutar el dolor, son masoquistas. Y cuando nosotros no arreglamos eso, cuando no decidimos perdonar y botar eso y olvidarnos de esas cosas y dejar que el Señor se encargue de eso y ser libres en nuestro corazón para adorar al Señor, no podremos ser avivados. Nunca podremos estar avivados en nuestro corazón para adorar al Rey. Algo que nos enseña ese pasaje es que en realidad aquel siervo nunca aceptó el perdón de su amo. El amo le dijo: te perdono, pero el siervo nunca aceptó. Él decidió actuar en consonancia a lo que había dicho: dame tiempo, te pagaré todo. Y hay gente que no, aunque dice que ha sido perdonada por Dios, nunca ha aceptado el perdón de Dios y siempre está pensando en pagarle a Dios
No es que no puede ser que Dios me haya perdonado a mí o me haya perdonado todo. Siempre está pensando en hacer algo para Dios, hacer algo. Y no tenemos que hacer nada para recibir el perdón de Dios, más que perdonar a los que nos han dañado y por medio de la fe aceptar ese perdón de Dios en nuestro corazón. Y necesitamos trabajar con eso. Ya usted recibió el perdón de Cristo en su corazón por sus pecados. No tiene por qué estar cargando con ese sentido de amargura, de resentimiento, de ira, de enojo, con esa constante sensación de vacío que hay en el corazón. Debemos poner eso, aprender a poner eso en las manos de Dios. Y ver el día de hoy que tenemos de frente. Ver hacia adelante el futuro que el Señor tiene para nosotros. Ver lo maravilloso que es disfrutar de la amistad de la familia cristiana. Y qué lindo, hermanos, es ser amigo de ustedes. Tal vez quizás algunas veces yo los he lastimado a algunos de ustedes con palabras o he hecho algo que los ha herido. Pero me siento muy feliz de ser su amigo, más que de ser su pastor. Me encanta decir que tengo un amigo que es profe de mate y que es profe universitario. A ese señor grande que canta aquí. Es una bendición. Me encanta hablar de cada uno de ustedes. Y esta familia me agrada. Y jamás quisiera hacer algo que les lastime. Pero yo sé que a veces uno hace cosas y dice cosas que lastiman. Trabajemos con eso entonces, para que el Señor nos sane y que el Señor nos ayude a disfrutar a plenitud su favor, su gracia. Que ninguna cosa esté estorbando la gracia de Dios sobre mi vida, que nada de lo que nosotros hagamos esté impidiendo que el favor de Dios fluya a través de mi vida. Que no haya estorbo en mi relación con Dios, por palabras dichas o por palabras que pienso que alguien dice, porque debemos sanar esa área. La iglesia no puede levantarse cuando dentro del cuerpo de la iglesia hay ese tipo de actitudes y de resentimientos entre los creyentes. Esas palabras de Jesús de personarse unos a otros fueron dichas a sus seguidores, a sus discípulos, a las personas que caminaban con él. Y no podemos experimentar el perdón de Dios hasta que nosotros no hayamos perdonado de corazón a las demás personas. Y como dice Romanos, si oímos hoy su voz, no debemos endurecer el corazón. Más bien debemos de mirar eso y decirle, Señor, qué dicha que hoy me estás mostrando que tengo que arreglar esto. Señor, gracias porque hoy me estás mostrando que debo corregir esta otra cosa. David tenía un problema en su corazón y se había dado cuenta cómo su vitalidad y su vigor y toda su vida había decaído. Ya no cantaba, ya no tocaba, ya se volvió el cantor de Israel, se volvió apagado. Y entonces David escribe el Salmo 32 un día y dice que mientras él estaba en silencio, mientras no reconocía su pecado delante de Dios, dice David, entonces mi verdor se volvió como sequedad de verano. Siempre iba al templo, pero ya el rey no era el mismo. Siempre estaba tal vez con su pueblo, pero ya no era el mismo hombre. Algo se había apagado. Nadie quizás sabía, nadie lo sabía, excepto él, la mujer de Urías y Dios. Nadie lo sabía hasta que Dios envió un profeta para narrarle una historia y él se dio cuenta. Es más, no quiso entender hasta que el profeta le dijo, ese de la historia es usted. Porque a veces uno no quiere aceptar que ha sido lastimado, que ha sido herido y que Dios puede restaurarnos. Y entonces uno quiere superar eso en sus propias fuerzas. La palabra de Dios nos dice, sí, si decimos que no tenemos nada, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos. No, a mí no me pasa nada. La verdad, yo estoy bien. Lo que pasa es que ya me he distanciado un poquillo ahí, pero estoy bien, pastor. Estoy orando, estoy leyendo la Biblia. Nada más que no voy mucho. Dice 1 Juan, si decimos que no nos sucede nada interiormente, nos autoengañamos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si hablamos con Dios con honestidad, si confesamos nuestros pecados, si tengo que confesarle mi pecado a otra persona para pedir perdón, para arreglar una relación, para poder disfrutar el gozo del Señor,
cuando confesamos nuestros pecados, no solamente recibimos el favor de la persona con la que arreglamos el asunto, sino que recibimos la bendición de Dios. Dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esta es una mañana para reflexionar acerca de nuestra vida y de la vida de nuestra iglesia. Satanás anda como león rugiente, se molesta, se enoja cuando nos ve un día como el viernes orando la iglesia. Se molestó mucho con los hombres cuando los vio arrodillados ahí, humillados delante del Señor. Satanás se molesta cuando ve a las mujeres orando, como este viernes, orando todas juntas acá. Se molestó mucho porque se dio cuenta que el viernes oraron los niños también, y estaban orando los niños allá por sus padres. Entonces se mueve como un león rugiente y le dice a alguien: vuelva a ver feo a la pastora. Bueno, Selenia, ya no es la pastora. Vuelva a ver feo a Selenia. Y entonces Selenia no se dio cuenta. Pero Satanás busca, tiene sus enlaces para decirle a uno: te están viendo feo. ¿Qué es ver feo? ¿Es tan subjetivo? ¿Cómo sabe uno que alguien ve feo? El Señor ve feo, dice Apocalipsis, que Él tiene ojos como llamas de fuego. ¿Pero qué es ver feo? ¿Cómo sabe uno si alguien lo ve feo? Alguien lo puede ver a uno sonriendo, feliz de la vida, y por dentro tener un sentimiento tan sucio, tan terrible. Y entonces uno le cree a Satanás sus insinuaciones, sus motivaciones, y nos enojamos y creemos: sí, es cierto, yo sé, hasta que sentí un peso aquí. Y creemos que así son las cosas, pero la familia de Dios debe resolver sus conflictos en amor. Pablo dijo en Efesios 4, debemos ser bondadosos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como nos perdonó el Señor. Dice la palabra de Dios que un requisito para tener el favor de Dios es actuar en consonancia a como es Él. Perdonamos, nos perdona. No perdono, no diga usted que es salvo. No podemos ser salvos si no perdonamos. Somos cristianos porque nos parecemos a Cristo en sus actitudes y en sus acciones. Somos perdonadores, Él nos perdona. Entonces hay una gran contradicción entre ser cristiano y guardar resentimiento. Jesús tenía motivos para enojarse contra aquellos hombres, y Él pudo hacer tantas cosas para destruir a los que lo estaban mutilando ahí en la cruz, a los que le escupían, a los que lo lastimaban. Él tenía el poder para pulverizarlos. Él le dijo a Pedro: si yo quiero, le pido a mi Padre legiones de ángeles, y un solo ángel destruye todo esto. Pero no le voy a dar gusto al enemigo, porque ahí está el enemigo diciéndole: ay no, Señor, usted no tiene que ir a la cruz, usted no puede dejarse manipular. Ahí estaba Esteban también, proclamando el mensaje del Señor, y un montón de gente hablando cosas mentirosas de él, pero él pudo ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Señor. Entonces, hermanos, hoy se me fue la mano, ¿verdad? Pero necesitaba compartir esto con todos ustedes y con los que nos están mirando. No permita que la amargura le impida a usted disfrutar del gozo y la bendición de la vida cristiana y su relación con Dios. No le dé espacio al enemigo. Trabaje con eso y trabajemos juntos para ser gente que perdona y que ama al prójimo. Voy a invitarle a orar y quedamos despedidos. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir nuestra alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias porque esa palabra es la que nos habla, es la que nos redarguye. Eres tú, Señor, quien tocas nuestros corazones y nuestras mentes en este día para llamar nuestra atención en cuanto a la conducta de nosotros en la vida cristiana, como familia, como pueblo tuyo, como iglesia. Y queremos experimentar el gozo de tu presencia, la sanidad de nuestro ser interior.
Queremos reconocer que solamente tú puedes levantarnos y que solamente tú puedes darnos esa capacidad y ese poder para que las relaciones sean sanas, sean correctas, sean cordiales. Oramos, Señor, para que nos des no solamente el deseo de hacer las cosas, sino el poder hacerlas también. Que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos, Señor, y que si esta mañana hay alguna persona que ha sentido la voz tuya en su corazón y ha sido redarguida a tomar acciones, Señor, que tú le des la habilidad y la capacidad de hacer las cosas bien, Señor. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice a nuestros hermanos que nos han mirado en las redes sociales donde quiera que estén, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos nuevamente.